Buenas noches, Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Estamos llegando una vez más a sus hogares con este mensaje de la palabra del Señor. Hoy continuamos hablando o predicando sobre la fe apostólica. La proyección espiritual de la fe apostólica relacionada con la predicación de la palabra. Vamos a considerar la importancia que los creyentes y los apóstoles en la iglesia primitiva le dieron a la palabra, que es necesario que nosotros en este tiempo también le demos gran importancia a la predicación de la palabra. Bien, vamos a leer una porción de la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio es el libro número 5 de la Biblia, el libro que se atribuye su escritura a Moisés. Entonces es capítulo 6 de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 en adelante. Dice la palabra del Señor así: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bien, esta es la instrucción acerca de cómo amar a Dios. Y amamos a Dios cuando conocemos su palabra y meditamos en ella y la vivimos. Aquí la palabra del Señor hace énfasis precisamente en que aún al acostarnos muchas veces hemos tomado la costumbre de hacer una oración, y lo mismo al levantarnos y cuando bendecimos los alimentos. Pero aquí la palabra del Señor está exhortando a que tengamos presente la palabra del Señor al acostarnos y al levantarnos y en todo momento. Es lo que dice aquí la palabra, dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Notemos que esta es una instrucción mediante la cual Dios nos bendice y trae mucho éxito a nuestra vida. Si nosotros meditamos en la palabra, dice, Dios le dijo a Josué que fuera muy valiente para poner por obra todos los mandamientos, es decir, para vivir la palabra del Señor y obedecerla, ¿sí? Dice que debía meditar en ella de día y de noche, y que entonces haría prosperar su camino y todo le saldría bien. Y entonces aquí notamos cómo la palabra del Señor es un camino de prosperidad para que todo nos salga bien, si obedecemos la palabra. Bueno, también recordemos que el Salmo 1 nos habla de la bendición de la palabra. Dice, bienaventurado el varón que medita en la palabra del Señor de día y de noche, ¿sí? Entonces ese varón que medita en la palabra de día y de noche será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.
Entonces, notemos estos tres pasajes que hemos considerado. El de Deuteronomio, donde dice que la repetirás andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, qué bueno meditar en la palabra. A Josué Dios le dijo directamente que se esforzara y fuera valiente. ¿Para qué? Para tener presente la palabra en toda su vida, para obedecerla y vivirla. Y entonces todo le saldría bien. Dice, serás prosperado en todo lo que emprendas y todo te saldrá bien. Y en el Salmo 1, ya decimos que el varón o la mujer que medita en la palabra del Señor de día y de noche, que tiene presente la palabra, que la palabra del Señor está en su pensamiento, en su corazón, que medita en ella, entonces dice que será como un árbol que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Bueno, el tema en esta noche precisamente es sobre la palabra, sobre la proyección de la fe apostólica en la palabra. Vamos a orar, después de haber leído estas porciones, vamos a orar al Señor y que el Espíritu Santo nos guíe en esta noche, en esta meditación. Padre, en el nombre de Jesús, estamos inmensamente agradecidos por tu llamamiento a esta vida, porque ciertamente el cristianismo es una vida, es la forma de vida de Dios, la vida que Dios quiere que vivamos. Y te damos gracias, Padre Celestial, porque a nosotros nos ha sido revelada tu palabra, nos ha sido revelado también los secretos del reino. Y te damos gracias, Padre, porque estás con nosotros. Espíritu Santo, haznos entender cada día la palabra. Padre, danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Padre, de tu palabra, y que nosotros conozcamos la esperanza a la cual tú nos has llamado, y cual la supereminente grandeza del poder que actúa en nosotros. El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos y le sentó a tu diestra en los lugares celestiales. Gracias, Padre, y que nosotros tengamos un corazón abierto para creer tu palabra. Y en esta noche, Señor, abrimos el corazón y declaramos que somos buena tierra para tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, entonces entramos a la meditación de la palabra, esta enseñanza acerca de la proyección de la fe apostólica relacionado con lo espiritual y relacionado con la palabra, la proyección en lo espiritual relacionado con la palabra. Entonces veamos algunos versículos de la Biblia en los cuales vemos especialmente en el libro de los Hechos, vemos, porque estamos hablando de la fe apostólica, por eso encontramos la mayor parte de la enseñanza en el libro de los Hechos. Y naturalmente que en los evangelios y en las epístolas, pero estamos viendo cómo los apóstoles se movieron en la palabra, la importancia que le dieron a la palabra, y es un ejemplo para nosotros. O sea, recordemos que al estudiar la fe apostólica, el propósito es que nosotros reactivemos estos principios que trajeron éxito y extensión del reino de Dios en el tiempo de los apóstoles, y que si nosotros los aplicamos en este tiempo, también vamos a tener el mismo resultado. Bueno, vayamos a Hechos capítulo 2:41. Hechos 2:41 dice la palabra. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se refiere al día de Pentecostés, los que recibieron la palabra respecto a la promesa del Espíritu Santo, luego a
al ministerio de Cristo, a su muerte, a su sepultura y resurrección, y los que recibieron ese llamamiento para creer en Jesús, a esta palabra dice, los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, lo que se les predicó fue la palabra, y la palabra de Dios no vuelve vacía. Bueno, vamos a Hechos 4:4. Dice la Escritura, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Los apóstoles fueron fieles en predicar la palabra, ¿sí? La palabra concerniente a demostrar por las Escrituras que Jesús es el Cristo y que ciertamente Dios le envió y el pueblo le rechazó y los gentiles le crucificaron allí sobre un madero, pero Dios le levantó los muertos. Este era el mensaje principal y que de los apóstoles. Entonces, y se ofrecía una reconciliación con Dios mediante la fe en Cristo. Entonces, los que aceptaron esa palabra, dice que fueron un número de 5,000. 5,000 varones, es decir, 5,000 familias vinieron al Señor Jesús con motivo de la predicación de la palabra por parte del apóstol Pedro. Era una palabra que estaba ungida por el Espíritu Santo. Recordemos que Pedro era un pescador, había sido un pescador, y que el mismo concilio de Jerusalén lo consideraba un hombre del vulgo, es decir, del pueblo, y sin letras, sin conocimiento, sin mucho conocimiento, es decir, sin haber estudiado, y sin embargo reconocían que este hombre predicaba la palabra y sabiduría de Dios le había sido dada. Bueno, entonces, con motivo de esta predicación del apóstol Pedro, se convirtieron 5,000 hombres, 5,000 varones, más sus familias, o sea, una multitud. Y seguimos aquí en Hechos capítulo 4, versículo 29. Cuando la iglesia comenzó a ser perseguida, ellos tuvieron cuidado de orar, pidiendo que el Señor les concediera de nuevo para predicar la palabra. Dice versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Señor, danos valor, danos, Señor, un denuedo grande para predicar tu palabra, que de ninguna manera estemos atemorizados ni amedrentados por las amenazas, sino que con toda valentía, Señor, prediquemos tu palabra. Esa fue la oración que hizo la iglesia. Notemos que oraron no por el problema, sino que oraron por la solución. A ellos se les prohibía predicar la palabra, pero oraron, Señor, danos valor para predicarla. Bien, el versículo 31 dice, y cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El Espíritu Santo hizo temblar ese lugar, y ellos salieron y predicaron con denuedo, con unción, con poder del cielo, la palabra del Señor. Bien, así que pronto Jerusalén estuvo llena de la doctrina de Cristo, del mensaje de Jesús. Toda Jerusalén conoció que ciertamente Jesús había resucitado de los muertos a través del mensaje de los apóstoles, de la predicación de la palabra. Y luego el capítulo 6, versículo 2, dice, versículo 2 de Hechos 6, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios
para servir a las mesas. Ellos le dieron prioridad a la palabra del Señor. Ellos meditaban en la palabra, escudriñaban las escrituras, que en ese caso, en ese tiempo no era tan fácil como ahora, que tenemos una Biblia que resume todos los libros de la palabra, todos los pergaminos, ahora están condensados en lo que es la Biblia. Pero para los apóstoles no era fácil estar buscando en los pergaminos, precisamente porque era dispendioso. Sin embargo, lo hacían. Lo hacían, ellos investigaban en la palabra, dedicaban tiempo a meditar en la palabra, a mirar todos los lugares donde se habían profecías acerca de la venida del Señor, de su ministerio, de su muerte y resurrección, y con esas escrituras demostraban al pueblo que ciertamente Jesús era el Cristo. Bueno, entonces ellos le dieron valor a la palabra. Versículo 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El resultado está en el versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces no crecía la reputación de los apóstoles, no crecía la reputación de una congregación. Dice que crecía, era la fama de la palabra, que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Ese fue el resultado, y este resultado no cambia en el tiempo de hoy. Si somos fieles en predicar la palabra, entonces vamos a tener el mismo resultado. Y el número de los discípulos se va a multiplicar en la medida que nosotros prediquemos la palabra. Hechos capítulo 7, pues es toda una exposición de la palabra por parte de Esteban, toda la historia desde Abraham, a través de los reyes, de los profetas, hasta llegar a Jesús. Es toda una exposición que hace Esteban sobre la palabra para llegar a demostrar que Jesús es el Cristo. Bueno, en Hechos capítulo 8, 4 y 5 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, es decir, anunciando la palabra. Y entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La palabra estaba centrada en Jesús, en la persona de Jesús, porque ese es el propósito del evangelio. Anunciar el nombre de Jesús para arrepentimiento y perdón de pecados, para traer esperanza al pueblo. Entonces, ellos fueron fieles en predicar la palabra. Seguimos aquí este recorrido rápido por el libro de los Hechos. Vamos a Hechos 9, 20 y 22. Recordemos que uno de los perseguidores de los apóstoles era Saulo de Tarso, pero el Señor se le apareció en el camino y él se convirtió a Cristo. Y tan pronto, y él quería de una vez comenzar a predicar la palabra y efectivamente lo hizo. Dice Hechos capítulo 9, versículos 20 al 22, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Bueno, Saulo era un hombre que conocía la palabra del Señor,
era un estudioso de todo el Antiguo Testamento y por lo tanto era conocedor de todas las promesas respecto al Mesías. Y sin embargo, el Mesías vino y él no tenía discernimiento, pero una vez que el Señor se le aparece, entonces no solamente conoce que Jesús en verdad es el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, sino que también el Espíritu Santo le abre sus ojos para que a través de las Escrituras vea que ciertamente Él es el Mesías. Y desde ese tiempo el apóstol Pablo fue un incansable predicador a través de las Escrituras acerca de Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, y habló también de su muerte y resurrección. Bueno, entonces estos son versículos que nos hablan acerca de la palabra. Vamos también más adelante a Hechos capítulo 19, versículos 10 y 12. Hechos 19, 10 y 12. También aquí vamos a ver el poder de la palabra. En Hechos 19, versículos 10 y 12. Dice la Escritura así. Así continuó por espacio de 2 años. Dice, Pablo continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Pablo era un hombre incansable en predicar la palabra. Siempre estaba ocupado predicando y enseñando la palabra del Señor. El resultado de predicar la palabra, pues dice versículo 11 y 12, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Entonces, la palabra está confirmada con señales y milagros. Siempre que se predique la palabra, allí donde se predique la palabra, allí se va a manifestar la presencia del Señor y Dios, el Señor va a obrar milagros de sanidades, de liberaciones. El principal milagro de la predicación de la palabra es el nuevo nacimiento de las personas, el nuevo nacimiento de los pecadores, que una vez que oyen la palabra se convierten a Cristo y sus vidas son totalmente transformadas en nuevas criaturas. Se opera en ellas el milagro del nuevo nacimiento del cual habló Jesús a Nicodemo. Bueno, en Hechos 19, versículos 17 en adelante dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían ¿creído qué? En el Señor por la palabra, venían confesando sus hechos y dando cuenta de ellos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran como 50,000 piezas de plata. Entonces, dice el versículo 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así crecía. ¿Cómo crecía? Pues con demostración del poder del cielo, manifestación del poder de Dios, de manifestación del poder del Espíritu Santo. Porque donde se predica la palabra del Señor con fidelidad, allí está la manifestación del Espíritu de Dios. Allí está la presencia del Señor para confirmar la palabra. Así que qué bueno es que nosotros conozcamos que los apóstoles, ellos fueron fieles en predicar la palabra. Y nosotros hacemos bien en estudiar la fe apostólica y aprender de ellos, que ellos dedicaron tiempo a meditar y a conocer la palabra.
Y ciertamente se requiere dedicarle tiempo a la meditación de la palabra. Y cuando sacamos tiempo para meditar en la palabra e invitamos al Espíritu Santo que nos enseñe, pues vamos a tener revelación de esa palabra, sabiduría que el Señor nos da, no de este mundo, sino sabiduría que viene de lo alto, revelación de la palabra. Entonces, al meditar en la palabra también el Señor nos pone en el corazón los mensajes sobre los cuales debemos predicar y hablar, porque el Señor conoce la necesidad que hay en los corazones. Bueno, pasemos a otro aspecto, es que la palabra del Señor trae éxito en la vida personal. Ya de esto mencioné un poquito al comienzo. En la introducción hablamos de Josué. Josué capítulo 1, versículos 7 y 8. Entonces notemos que la palabra del Señor es una instrucción que Dios le dio a Josué para ser un hombre exitoso, para que todo le saliera bien, para que fuera prosperado en todo lo que emprendiera. Fue precisamente que meditara en la palabra, que la tuviese siempre presente. Entonces la palabra nos da éxito en nuestra vida personal. Proverbios 1, 7 y 8 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire, esto es una revelación de la palabra. Lo que Dios le estaba diciendo a Josué es que si quería que se manifestara los cielos sobre su vida, la mano de Dios sobre él, en todas las cosas que emprendiera, el secreto estaba en que él meditara siempre en la palabra, que fuera valiente para vivir y hacer conforme a la palabra del Señor. Entonces, esta es una revelación que tenemos en esta noche también. El Espíritu Santo nos está diciendo: si tú eres valiente y esforzado por meditar en la palabra, por tenerla presente al acostarte, a cuando te levantes, a meditar en esta palabra, entonces el Señor dice que cumplirá esta promesa. Dice: entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Hay personas que viven tan ocupadas, creyentes ocupados, que dicen: no tengo tiempo para estar meditando en la palabra. Entonces están menospreciando la vía al éxito, la vía a la prosperidad, ¿sí? Pero el dedicar tiempo, el sacar tiempo para meditar en la palabra, nos proporciona este éxito en nuestra vida personal. Veamos también Proverbios 22, 17 al 19. Proverbios 22, 17 al 19. Dice la palabra así: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. Aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Y aquí hay una revelación extraordinaria. Bueno, termino leyendo el versículo 19. Para que tu confianza sea en Jehová, te las ha hecho saber hoy a ti también. Debemos tener confianza en Dios. Y esa confianza se llama fe.
Y la fe viene precisamente por meditar en la palabra, ¿sí? Por inclinar nuestro oído, nuestro corazón a la palabra de Dios. Dice que es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, en tu corazón. Entonces, dejemos que la palabra del Señor entre a nuestro corazón, pero también que la palabra del Señor esté puesta en nuestros labios. Dice el versículo 18, si juntamente se afirmare sobre tus labios. ¿Qué significa esto? Que nosotros estemos teniendo presente la palabra, lo que Dios ha dicho, el pensamiento de Dios revelado en su palabra, lo tengamos presente, ¿sí? Y presente en nuestro corazón. Y también que lo hablemos, que hablemos la palabra, ¿sí? Bien, notemos que en el Nuevo Testamento y en el ministerio de Jesús, las personas que creyeron la palabra, que tuvieron la palabra, ellos tuvieron la revelación del poder de la palabra. Por ejemplo, el centurión que vino a Jesús y le dijo, Señor, mi criado está paralítico, gravemente atormentado. Y entonces el Señor dijo, yo iré y le sanaré, pero el centurión dijo, yo no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Sí? Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y entonces aquí hay algo, una revelación muy especial para todos nosotros. Si nosotros también decimos la palabra creyendo, la palabra que hemos aprendido y respecto a las diferentes circunstancias les hablamos con la palabra, pues esa palabra produce milagros, ¿sí? Entonces di la palabra, dijo el centurión, y mi criado sanará. Y Jesús dijo la palabra, y su criado fue sano en aquella misma hora, ¿sí? Nosotros sabemos que Dios nos ha dado el reino de los cielos, Dios nos lo ha dado para que lo manifestemos en la tierra. Y la forma de manifestar el reino de Dios en la tierra es mediante la palabra. Solamente di la palabra y el reino de los cielos se va a manifestar, ¿sí? Notemos la mujer que tocó el manto de Jesús. Ahí ella también decía, si tan solamente tocar el borde de su manto, seré sana. Ella lo creyó en el corazón y lo decía con sus labios, seré sana. Entonces, escúchenme bien, este es el eslabón perdido entre el reino de Dios, entre la abundancia del reino de los cielos y el reino natural, nuestro mundo natural. Lo que conecta el mundo invisible con el mundo visible es la palabra. ¿Sí? ¿Cómo hacer posible que la abundancia del reino de Dios se manifieste en el reino visible? ¿Cómo hacer posible que el poder de Dios del reino invisible se manifieste en el mundo visible? El secreto es muy sencillo, mediante la palabra. Declara la palabra. Ten suficiente fe para hablarle a las circunstancias, para hablarle a los problemas, para hablarle a la enfermedad, para hablarle a tus emociones, declarándole la palabra de Dios. Por ejemplo, si no tienes paz, si tienes ansiedad, angustia en tu corazón, usted puede hablar la palabra, decirle, alma mía, ¿por qué te angustias? ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te abates? ¿Por qué andas desesperada, angustiada? Espera en Dios, confía en Dios y en el nombre de Jesús
Yo declaro que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda mis pensamientos, mis emociones en Cristo Jesús. Notemos que hay una palabra ahí, dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo. También guardará tus emociones. Notemos que las emociones, tenemos emociones de alegría, de gozo, pero también de preocupación, de angustia, de ansiedad. ¿Sí? Pero si nosotros declaramos la palabra, decimos, ansiedad, te vas en el nombre de Jesús, porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda mi corazón y mis emociones en Cristo, tienes que irte. Y cuando declaras la palabra, es efectiva. Es la forma en que el mundo, el poder del reino invisible, se manifiesta en el mundo visible, mediante creer la palabra y declararla. Otro ejemplo, cuando Jesús entró en la barca de Pedro y predicó la palabra, luego le dice a Pedro, boga mar adentro, métete más adentro, ve a aguas profundas y echad vuestras redes para pescar. Y entonces Pedro fue a aguas profundas y luego el Señor le dice, echa tu red para pescar. Y él dijo, Señor, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Notemos que al echar la red en la palabra, en obediencia al Señor Jesús, creyendo al Señor lo que Él nos ha dicho, al echar la red, al proclamar la palabra, ocurre el milagro. Y Pedro fue a sacar las redes y estaban llenas de gran cantidad de peces, tanto que llenaron 2 barcas. ¿Sí? Pero eso no fue solamente una sola manifestación del poder del Señor ahí, con Pedro, sino que desde ese tiempo Pedro aprendió que cuando echa la red en la palabra, saca extraordinarios milagros. Y vemos a Pedro echando la red nuevamente allí en una población, cuando visitó a los creyentes, dice que fue a un lugar, eso está en Hechos 9, dice Hechos 9 que Pedro visitando a todos vino a... Dice aquí en Hechos 9:32, aconteció que Pedro visitando a todos vino también a los santos que habitaban en Lida y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. Entonces notemos que aquí Pedro está nuevamente echando la red, ¿sí? Creyendo la palabra del Señor Jesús. Y en esa palabra echó la red y le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate. ¿Sí? Y echó la red. ¿Y qué sacó? Pues un extraordinario milagro. Eneas se levantó. 8 años de estar paralítico y al declarar la palabra. Entonces notemos que en el reino invisible, en el reino de Dios, hay sanidad. En el reino de los cielos no hay enfermedad. ¿Sí? Y nosotros somos llamados a traer, a manifestar el reino de Dios en la tierra, el poder del reino en la tierra, y el eslabón perdido, el eslabón que muchas veces no se conoce es que es a través de la palabra. Suficiente fe para declarar la palabra. Y declaramos la palabra y ocurre el milagro. Es como echar la red. Y también vemos aquí en ese mismo capítulo, Pedro echa la red para revivir a una mujer que desde el día anterior había muerto. Pedro se arrodilla y ora allí
en ese cuarto donde estaba esta mujer que desde el día anterior había muerto, y naturalmente Pedro recibe esa palabra rema. Dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y Pedro recibe esta instrucción del Espíritu, levántala. Y Pedro sencillamente echa la red. Dice, mas en tu palabra echaré la red. Y entonces dice que se acercó al cuerpo de la mujer y le dice, capítulo 9, versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate, y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. ¿Se da cuenta? El eslabón que une el reino invisible con el reino natural es la palabra. Y esto lo conocían los apóstoles, el poder de la palabra. Ellos se atrevieron a dar la palabra sobre los enfermos, sobre los muertos, sobre los paralíticos, sobre los endemoniados. Echaron la red y siempre sacaron un milagro extraordinario. Entonces, consideremos cómo a través de la fe apostólica nosotros conocemos pues estos secretos que son muy importantes en el día de hoy. ¿Cómo tener milagros? Pues creyendo la palabra y atreviéndonos a echar la red en la palabra del Señor. Atreviéndonos a poner la mano sobre un enfermo y decirle con toda seguridad, en el nombre de Jesús es sano. Ahí estamos echando la red. ¿Y qué sacamos? Un milagro. Bueno, esto es lo que vemos aquí a través del libro de los Hechos. Entonces, por medio de la palabra, el Espíritu Santo crea, ¿sí? Por medio de la palabra, es decir, el Espíritu Santo necesita de nosotros que demos una palabra clara, que infundamos esa palabra con denuedo, con seguridad en la gente. Y cuando lo hacemos con esa palabra, el Espíritu Santo obra en el corazón. Pedro echó la red también, predicó un tremendo mensaje en el día de Pentecostés y sacó 3,000 almas para el Señor. Predicó por segunda vez cuando la sanidad del cojo, echó la red, predicó un tremendo mensaje con la unción del Espíritu Santo, con seguridad del cielo, y se convirtieron 5,000 varones, dice la palabra. Entonces, por medio de la palabra, el Espíritu Santo crea. El Espíritu Santo obra en el corazón de la gente, pero es necesario que nosotros prediquemos la palabra con audacia, con valentía. Y que cuando el Espíritu Santo hable a nuestro corazón, por ejemplo, en el caso de Pedro y la mujer muerta, Pedro recibió una palabra de conocimiento. ¿Sí? Pedro se puso a orar porque no sabía qué hacer exactamente. Pero al estar orando, el Espíritu Santo le habla y le dice, levántala. Y él creyó esa palabra y le dice con toda seguridad, levántate. Y la mujer se levantó, ¿sí? Bueno, entonces, por último, cuando predicaron la palabra del Espíritu Santo, manifestó la presencia de Jesús en todo lugar donde ellos fueron fieles en predicar la palabra. El Espíritu Santo manifestó la presencia de Jesús. Entonces, esto es lo que aprendemos nosotros acerca de la proyección de la fe apostólica relacionado con la palabra. Que si nosotros somos fieles en meditar en la palabra, en creer la palabra, en actuar sobre la palabra, en dar una palabra de convicción a la gente, predicarles con seguridad, la gente va a creer y entonces vamos a cosechar un milagro. Estamos echando la red y vamos a sacar un milagro cada vez que prediquemos
la palabra del Señor con convicción. Bueno, yo sé que en esta noche Dios está obrando a través de esta palabra en tu vida. Créanme que el Señor está ahí, ¿sí? Miren el poder de la palabra. Cuando digo el Señor está ahí a tu lado, ciertamente esa palabra manifiesta la presencia de Jesús. Cuando yo te digo que el Espíritu Santo está ahora mismo ahí contigo, eso es una verdad. El Espíritu Santo está ahí ahora mismo. Y si te digo, este es el día, este es el tiempo, la hora de tu milagro, créelo y confiésalo, diga sí, yo creo esta palabra. Este es el momento del milagro para mi vida. Lo acepto, lo declaro con mi corazón, con mi boca. Lo hablo en el nombre de Jesús. Recibo esa palabra y declaro un milagro en mi vida. Declaro sanidad para mi cuerpo. Declaro tranquilidad para mi alma. Se va toda angustia de mí. Se va toda ansiedad, toda depresión, toda tristeza se va de mi vida, todo temor lo desecho de mi corazón y declaro que la paz de Dios me guarda. Cuando tú declaras esa palabra en fe, ahí el Espíritu Santo está obrando y experimentas ese fuego de Dios, experimenta esa liberación del Señor en tu vida y esa sanidad, ese poder de Dios entra aún en tus huesos y muchos lo pueden sentir. Y otros no lo sienten, pero van a notar que fueron sanados por esta palabra. Porque en esta palabra hay sanidad. En esta palabra que el Señor envía a tu casa, a tu vida, hay liberación, hay sanidad, hay también prosperidad. Así que no temas, sino declara con fe la palabra. El Señor dice que por nada esté afanoso, renuncio a afanarme en el nombre de Jesús y no voy a tener afán ni angustia en mi corazón. En el nombre de Jesús tengo paz, hablo paz a mi vida, a mis pensamientos, en el nombre de Jesús. Me declaro libre por el poder de Jesús. Su presencia está conmigo ahora mismo aquí, en mi corazón. Si eres creyente, el Señor está ahí en tu corazón. Y te trae esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, te trae la salud que por las heridas de Cristo fue provista para tu cuerpo. Así que recuerden que el eslabón entre el reino invisible y el reino visible es la palabra, ¿sí? Si comprendes esto, si te aferras a esto, créeme que eso es lo que vemos aquí en la palabra. Solamente di la palabra, y verás la manifestación del reino de Dios, ¿sí? Comienza a decir la palabra, ¿sí? Eso lo dijo el centurión, pero tú también lo puedes decir. Es decir, ahora te corresponde a ti decir la palabra, para que el reino invisible se haga visible en las cosas naturales. Sí, es la manera de traer lo invisible al plano visible, mediante la palabra. Así que atrévete a decir la palabra en esta hora, a declarar transformadas las circunstancias, a declarar transformadas los hechos, declara palabra de bendición sobre tu hijo, sobre tu hija, que de pronto no están en el camino del Señor. Diga, en el nombre de Jesús, mi casa y yo serviremos a Jehová. En el nombre de Jesús, yo declaro que yo y mi casa seremos salvos. Y en el nombre de Jesús declaro que hay un propósito para mi hijo, para mi hija, y que ese propósito el enemigo no lo puede estorbar. Reprendo toda actividad del diablo y declaro que el propósito de Dios se cumple en las vidas de mis hijos, de mis nietos, en el nombre de Jesús. ¿Se da cuenta? Esa es la palabra que necesitamos declarar con fe y que hace que el reino de Dios se mueva, que legiones de ángeles comiencen a apresurarse para para ejecutar esa palabra, porque está escrito así, que los ángeles son espíritus ministradores a favor de los herederos de la salvación y que apresuran la palabra para ponerla por obra. Así que
comienza a decir la palabra sobre tus circunstancias, sobre tu cuerpo. Si tienes una dolencia, reprende esa dolencia en el nombre de Jesús. Dice, vete en el nombre de Cristo. Y declara a tu cuerpo, declara la palabra, por las heridas de Cristo fui sanado o sanada. Por último, te invito, estimado amigo, de pronto no comprendes totalmente este mensaje, pero haz un acto de fe. Créame, Cristo vino a transformar tu vida. Cristo vino a hacer de ti una nueva criatura. Cree la palabra y por fe invita a Cristo a entrar a tu corazón. Experimentarás el milagro, el mayor de los milagros. El Señor hará de ti una nueva criatura. El Señor te hará participante de su naturaleza. Así que te invito para que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Yo creo, Señor Jesús, que te levantaste entre los muertos para darme una vida nueva. Yo la recibo hoy, ahora mismo. Recibo la vida de Dios en mi ser, en el nombre de Jesús. Y declaro que soy nueva criatura en Cristo. Declaro que mi vida ahora, mi familia, es libre. Yo me declaro libre de toda maldición que esté atando mi vida, mi salud, mis negocios, toda maldición que haya recibido por parte genética de mis antepasados, yo renuncio a ella. Declaro que soy nueva criatura en Cristo, que soy participante de su naturaleza, que tengo una genética nueva, bendecida por Dios, la genética de Cristo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, gloria sea al Señor. Ya, entonces, creo que si hay peticiones o algo, ya oré por esto. Entonces, no he leído aquí, no he podido estar pendiente de estas peticiones todavía, pero ya oré y por las situaciones voy a mirar más adelante qué peticiones nuevas hay. Y entonces vamos a orar por eso. Hay una petición que recibí esta tarde y es por José Cárdenas para que el Señor quite toda diabetes de su cuerpo. Va a venir su azúcar estando en la mañana más o menos en 200, en la tarde se sube, entonces vamos a ordenar que se estabilice el azúcar, que toda diabetes se vaya de su cuerpo en el nombre de Jesús. Padre, por José Cárdenas, te pido en tu gracia, en tu misericordia, extiendas tu mano. Yo declaro tu palabra, que por las heridas de Cristo fue sanado. Y ordeno que esa diabetes desaparezca de su cuerpo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Declaro esta palabra para tu honra y tu gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, saludamos a Yanis García, a Álvaro Augusto Vargas. La palabra es el pan vivo bajado del cielo y es el mismo Señor Jesús. Gloria sea al Señor. Bueno, Nancy Estela Torres Aguilera dice, yo declaro que el propósito de Dios se cumple en mí y en mis hijos. Así es, hermana. Marina Valle, amén, lo declaro. Amén, así es. Lo que declaremos con nuestra boca nos será hecho. Todo lo que diga, dijo el Señor Jesús. Por tanto digo que todo lo que digáis creyendo, lo que digáis será hecho. Ahí vemos nuevamente el poder de la palabra. El eslabón entre el mundo invisible y el visible es la palabra que declaremos. Gladys Pérez Vera, pastor, por favor, echemos la red para que mis rodillas, estómago y ojos en el nombre de Jesús sean sanados. Bueno, sencillamente pon las manos ahí y comience a darle órdenes a sus rodillas que se desinflamen, que trabajen bien, a su estómago, a sus ojos. Recuerde que echar la red es declarar la palabra, como Pedro lo hizo. En tu palabra echaré la red y vas a sacar un milagro. Bueno,
saludamos a Jimena Bernal, a Hilda Perdomo Coronado, a Álvaro Augusto Vargas, ya lo había saludado antes, pero dice, a partir de que somos convencidos de pecado, por el Espíritu Santo nos arrepentimos de pecado y reconocemos a Cristo. Bueno, no está todo el mensaje aquí, más adelante lo leo, pero bueno, es una buena palabra. Lais Pérez Vera dice, gracias, amado Dios, por tu paz y tu gozo. Marina Molano, creer la palabra y predicarla se activan los resultados. Amén. José Salomón Bernal Barrera, alabado sea el Señor. Bueno, alabado sea el Señor, mi hermano. Señor le bendiga. Robin H.R. Y su familia, toda la familia Argüello, les saludamos en el nombre del Señor Jesús. Él escribe, pastor, buenas noches, gracias por la enseñanza de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír de la palabra. Amén, así es. También saludamos a Ruth Marina Montoya. Él nos cambia según su propósito. Amén. Debemos declarar que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Continuamente debemos decir, Señor, gracias porque tu propósito está cumpliendo en mi vida. Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Trinidad Cele Rincón. Buenas noches, pastor, y gracias por la palabra. También saludamos a Marina Molano. Bueno, gracias, papito Dios, por tu palabra y mi familia que ha estado bajo tu protección. Te alabo y te glorifico en el nombre de Jesús. Amén. Saludamos a Gladys Rodríguez, a María Nayibe Velandia, a Marisabel Montoya Ovalle. Buenas noches. Hermosa tu palabra, Señor. Gracias, pastor. Luz Amanda Hernández Holguín. Buenas noches. Bendiciones. Sandra Barrera. Bueno, saludamos entonces a todos los hermanos al hermano Próspero Chaparro, a todos los hermanos que están conectados. Algunos pues han escrito, han enviado algún mensajito, otros no, pero a todos los que están en sintonía y a los que han visto este video y a los que lo verán posteriormente, les saludamos y declaramos que la bendición de Dios está sobre sus vidas. Les deseamos buenas noches. Entonces, aquí nos despedimos y mañana continuamos con este estudio acerca de la proyección de la fe apostólica.